bien, pero pues sigan repasándolos. Excelente, mira que poquito a poco, aún a pesar de que algunos no sabían mucho, pero ya por lo menos sabe que la Biblia empieza con Génesis, ¿sí o no? Y termina con Apocalipsis. Y que el Nuevo Que Testamento empieza, Pedro tiene tres. que Pedro tiene tres, que Juan tiene No. dos. Sí. Y que el Nuevo Testamento empieza con Mateo y Ajá. termina con Marcos. Malaquías. El Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y así se lo van aprendiendo. Eso es otra forma de que se lo vayan aprendiendo. Ay, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Con qué empieza? Ah, bueno, ¿sí? ¿Con qué empieza el Nuevo Testamento? Con Mateo. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? ¿Sí? Y esos cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya hay cuatro ahí, ¿sí? Entonces, así se lo va aprendiendo uno, poco a poco y se lo va memorizando más rápido. Entonces, chévere, los felicito a todos. Excelente, excelente. Muy bien. En el día de hoy vamos a ver, la semana pasada vimos que la Biblia funciona con contextos. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy diferente leer la Biblia con los lentes del siglo XXI porque ella fue escrita en unos contextos totalmente diferentes. ¿Qué es un contexto? Son las diferentes áreas que nosotros nos movemos como personas, como seres humanos o como sociedad. Y esas áreas, pues puede ser la cultura, puede ser historia, ¿cierto? Puede ser economía, puede ser política, puede ser religión, puede ser topografía, que se refiere a la parte geográfica, costumbres, ¿sí? Am, historia, y bueno, ahí, hay eh, diferentes contextos. Entonces, son diferentes contextos. Para explicar un poquito el tema de los contextos, es diferente la topografía en la que vivió los hebreos, porque los hebreos, por ejemplo, hablando de los hebreos, fue un sistema desértico, ¿sí? Ya cuando de hebreos pasó a los israelitas, y este fue, el desértico fue nómada. Ellos iban ¿sí? De lugar en lugar, mientras que ya Israel, ya cuando se forma como nación, entonces ya fue sedentario, un sistema sedentario, y entonces ya viene sembrar, ¿sí? Recoger, riego, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son topografías totalmente diferentes. Y ellos, aún así, se movieron muy cerca del desierto, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Pero nosotros no, ¿sí? Nosotros es un país como, esto es un país tropical. Entonces, digámoslo así, que es un contexto totalmente diferente. Aquí ellos valoraron el agua. Aquí nosotros realmente no le damos tanta importancia al agua hasta que no nos la cortan, ¿sí? Y que no le avisen a uno, ¿sí? Pero nosotros nos lavamos las manos todo el tiempo. Yo estuve viendo hace muchos años una serie de los árabes de la estepa, ¿sí? Y realmente era interesante ver cómo ellos usaban el agua. En la mañana solo se bañaban las manos, la cara y por ahí las partes íntimas y ya. Y uno nunca veía que se bañaran todo el cuerpo o que se estuviesen bañando las manos, etcétera, etcétera. Entonces es totalmente diferente. Entonces, eso son los contextos, ¿no?
Entonces, y obviamente cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que entender que fue escrita en un ambiente diferente al nuestro. Entonces, voy a hacer una línea de tiempo acá y aquí voy a poner Cristo, ¿sí? Y hacia allá es antes de Cristo y hacia acá es después de Cristo, ¿sí? Para que me entienda un poquito. Ahora, cuando la Biblia se empieza a escribir más o menos en el 1500 antes de Cristo, ¿sí? Se hizo a través de los hebreos o de los judíos o del lenguaje hebreo. Y en el 100, hasta el 100 después de Cristo, se hizo en un lenguaje. ¿Qué lenguaje? ¿Griego? ¿Cómo? ¿Griego? Sí, sí. ¿Qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Griego, ¿no? Griego. Entonces, griego. Entonces, mire que aquí vamos a montar un contexto muy importante, ¿sí? Y es un contexto de pensamiento. Los hebreos utilizaban una idea de pensar que se llama pensamiento concreto. Y los griegos utilizaban una manera de pensar abstracta. Bueno, no sé si se ve ahí, pero abstracta. O pensamiento abstracto y pensamiento concreto. Así que vamos a mirar qué es esto y vamos a aprender qué es esto. Y por qué los dos pensamientos pues son diferentes realmente. Diferentes. A ver qué se ve con la cámara. Listo, ahí volví. Muy bien. Pensamiento concreto. Vamos a ir por acá. Dice que el pensamiento concreto usa imágenes del mundo real, naturaleza, cuerpo y acciones. Ejemplo, para ellos Dios es como una roca, como un pastor, como un padre, como un refugio, ¿sí? Entonces, ellos entendían a Dios de esa manera. Entonces, cuando ellos estaban en el desierto y se metían dentro de la carpa, para ellos Dios era el refugio porque estaban protegidos, ¿cierto? Porque estaban eh, eh, bien, ahí estaban guardados, etcétera, etcétera. Entonces, ellos entendían a Dios de esa manera, ¿sí? Y pueden entender lo invisible con base a lo visible. Entonces, algo que se veía, algo que no se veía, y así hasta ahí llegaban ellos en ese pensamiento concreto. Entonces, básicamente el pensamiento concreto apela a los cinco sentidos, lo que se puede eh, entender a través de los cinco sentidos, ¿sí? Entonces, mucho del idioma de ellos, del idioma hebreo, mucho de ese idioma, tiene que ver con lo que ellos ven de los cinco sentidos. Entonces, por ejemplo, ira o enojo en el idioma quiere decir nariz roja, ¿sí? Se le puso la nariz roja. Entonces, es como cuando nosotros decimos aquí la palabra vergüenza. Uy, mire, se sonrojó. Quiere decir que está avergonzado o está chantado, ¿sí? Entonces, nosotros todavía manejamos mucho de ese concepto concreto, lo que observamos o lo que eh, perciben nuestros cinco sentidos, ¿sí? Entonces, eso es más o menos pensamiento concreto. ¿Quién me quiere explicar el pensamiento concreto o qué entendieron?
Sebastián levanta la mano. Sebastián, Ay, bueno, lo que entendí, que claro, es que ellos con lo que se ve, lo que se veía, lo que se tocaba, lo que básicamente la información que traían a los cinco sentidos, eran capaces de explicar o, bueno, o básicamente pasar lo abstracto o lo imaginario a lo concreto, a lo que ellos veían. Por ejemplo, por esa razón, pues no decían cómo ir a un ojo, sino pues que tenía la nariz roja. Eso es lo que entendí. ¿ok? ¿Quién quiere compartirlo de otra manera? ¿O qué entendieron? Que eran ¿No? como muy literales. Sí, Sí, ese sería el concepto, que eran muy literales, era muy... ok, ¿alguien más quiere aportar? O sea que más o menos, no me hice entender bien. Sí. Yo no entendí muy bien. ¿Será que me puedes volver a explicar? Ok, entonces, pensamiento concreto es lo que, por ejemplo, pueden captar nuestros ojos, ¿sí? Entonces, si ellos veían que frente a un río había el árbol siempre crecía y estaba verde y sus hojas permanecían, entonces ellos dirían como que el árbol que está al lado del río no se le cae la hoja y siempre está verde, ¿cierto? Y si está en el desierto, como falta el agua, sería un chamizo. Entonces ellos observaban esta situación y ellos comunicaban, si usted depende de la palabra de Dios, serás como árbol sembrado junto a una corriente de agua. Así lo entendían ellos en su mundo. Entonces, en su mundo, ellos solo podían comunicar lo que podían captar con los cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, comparaban roca con Dios o luz con Dios o con la palabra de Dios. Entonces, así era que ellos relacionaban. Solo lo que podían percibir los cinco sentidos. ¿Sí? Ese era el pensamiento concreto. El pensamiento concreto solo se puede percibir o se puede comunicar a través de lo que ven nuestros sentidos en la creación. ¿Sí? Hoja verde, y así se comunicaban. Entonces alguien se airó, se le puso la nariz roja, entonces, ¡ay, el hombre de nariz roja! ¿Sí? Por así decirlo. Entonces se le puso la nariz roja, eso. Así eran, alguien podría decir, eran muy simples para comunicar. No sé si me hago entender o lo explico mejor. ¿Qué piensan? Yo ya entendí. O sea, sí, es como algo muy literal, muy de experiencias y algo Sí, con lo que va mucho de lo que uno observa, ve y así se explica. Y me imagino que en ese momento, pues así eran como se explicaban las cosas, sí, sin así ellos utilizar eran símbolos. muy literales. ¿Sí? Ahorita miramos ejemplos. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, No. vamos con el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, ¿sí? Eh, está enfocado más a lo filosófico, a las ideas, a, a, a la parte del concepto conceptual. Ah, por ejemplo, para que ustedes me entiendan un poquito, en nuestro sistema numérico nosotros utilizamos el uno, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Yes. Sí, ¿Cuántos han visto un uno caminando en la calle? Yo, no, Andrés. de vez No, en cuando. no.
No, he visto un 1, la tienda 1, ¿sí? El de uno. Pero fíjense que nosotros utilizamos mucho el 1, pero usted no ve un 1 caminando en la calle. Es un concepto abstracto, ¿sí? Porque no parte de la creación, parte de la mente. Se ve una idea de la mente, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Entonces nosotros ya el 5, pero usted no ve un 5 en la calle. Entonces, fíjense que no tiene una representación en la creación. Es algo ya más abstracto, más conceptual. No sé si me hago entender. Entonces, el pensamiento abstracto apela básicamente a la mente. Por ejemplo, cuando se habla de Dios, en lo abstracto se habla de que Dios es inmutable, no cambia. ¿Sí? Pero ya vaya usted a explicar ese concepto, ¿cierto? Es omnipresente o eterno. Ya son conceptos que rebasan lo creado, no, sí, es muy difícil explicarlo, ¿no? Tiende a separar el cuerpo y el alma, la materia, el espíritu, sí, es más difícil, ¿no? Es más complejo porque va aquí con el tema de las ideas, ¿no? Y eso es muy, muy importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, haciendo una diferencia entre lo abstracto y lo abstracto y lo concreto. Por ejemplo, Adán conoció a Eva, ¿sí? Y significa que tuvo relaciones sexuales con Eva. Mientras que en el griego, ¿sí? Y Pedro conoció a Juan, no, ya es otra cosa, ¿sí? Ya la cosa es otro tema. Así funciona la diferencia entre el hebreo y el concreto. No significa que, ¿sí? Que Juan, ¿sí? Nada que ver. Pero si yo digo que en el hebreo digo que Adán conoció a Eva, entonces sí fue que, ¿sí? Le hizo la vuelta a Eva, listo, así ya. ¿Sí? Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en, en, para definir eh, este, eh, la verdad en el hebreo utilizarían algo como que fuera firme. Entonces, por ejemplo, algo que es verdadero sería si ellos tenían la canoa en el muelle, ¿sí? Y este palo de aquí es el que utilizaban para amarrar la canoa, entonces ellos van a referirse a este evento como algo que es firme, que no se mueve, ¿sí? Porque ellos tienen contacto con esta experiencia. Mientras que en el griego, ¿sí? Cuando se habla la verdad, ¿sí? Es como Pilatos le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, mira, ya cuando el Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ya ahí está metiendo algo muy, muy abstracto porque, ¿sí? Conocer la verdad y libre. Ya son dos cosas diferentes porque se escribió el tema en griego. Si se hubiera escrito en hebreo, lo escribirían de otra manera. Siempre harían como comparación. Entonces el hebreo necesitaba hacer comparar. Será plantado junto a corrientes de agua. Será firme como una roca. Y por eso todo lo que son proverbios, salmos y cuando se leen, sí, se mira de esa manera. Eh, si tu pecado fuese como la grana, que es roja o carmesí rojo, quedarían como la nieve, blancos como la nieve. Entonces, automáticamente la mente hacía la comparación porque era concreto. No sé si me hago entender. En las traducciones bíblicas, por ejemplo, vamos a leer un pasaje como eh, ya se nos acabó el tiempo, no puedo hacer la actividad. Usted va a intentar a
mirar este, desde el punto de vista que se escribió, ¿qué es lo que quiere decir? Voy a leer un pasaje que está en Hebreos, perdón, en idioma hebreo, que está en Eclesiastés, ¿sí? Usted no va a mirar nada, usted no va a buscar nada, solamente yo voy a leer el pasaje y usted me dice más o menos qué es lo que quiere decir. Dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Imagínese eso. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Pues, no sé. Pues, más vale deseo de ojo. Es que es mejor Fíjese que, verlo que desearlo. ¿sí? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Porque ¿Qué es quiere? más como que vista es algo que puedes ver Ok, concretamente, más que como lo otro es como solo un pensamiento que pasa. Uh, ok. ¿Alguien tiene otra idea? Como no ver lo superficial, sino también ver un poco más allá. Como no ve lo superficial, sino un poco más allá. Muy bien. Y luego sigue adelante. Y también esto vanidad, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, está hablando de la tesis que monta el pasaje en la primera parte. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y luego hace una explicación. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cierto? Ahora, la Biblia, la Reina Valera, tiende a ser literal, tiende a ser muy concreta con base a lo que se escribió y trata de dejarlo de esa manera. ¿Sí? Ahora, yo les voy a poner otra traducción que no es concreta, sino que es más abstracta y van a notar la diferencia, pero están diciendo lo mismo. ¿Le parece? Vamos a mirar cómo nos va. Y usted me dice qué entendió. Entonces, yo voy a leer la nueva traducción viviente. En el 6 dice, el 6:9 dice, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Qué entendió? Que pues no disfrutar lo que tienes actualmente. ¿Sí? Está mal, porque si solo vives de deseos y metas, es como perseguir algo que siempre estará al frente, ¿no? O sea, nunca vas a poder ir ahí yendo, viniendo y jamás estarás contento. Ok. Mm, En la nueva Pues a- traducción viviente, ¿qué es la parte concreta y qué es la parte abstracta? Voy a volverlo a leer. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Qué es lo concreto y qué es lo abstracto? lo Seguir el concreto viento. es lo del viento, ¿no? Muy bien. O sea, imagínese usted perseguir el viento. Entonces, fíjense cómo lo pusieron, ¿no? Es como perseguir el viento. Entonces, ellos lo pusieron eh, de esa manera. ¿Y qué es lo abstracto? ¿Lo del sueño? ¿Puedes repetirlo? Que es que se me olvidó. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. El deseo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te comunica eso a ti? O sea, ¿qué te transmite esa idea a ti? La inconformidad con, pues, con lo que Dios nos da. ¿Ok? A veces como que en este caso siempre pensamos en el futuro, como que, bueno, ay, yo quiero más y más y más conseguir tal cosa. En este caso, por ejemplo, digamos las riquezas. Así tengamos lo que necesitamos,
nos enfocaremos siempre en conseguir más. Y pues obviamente, como se dice, básicamente pues no llegaremos a tener nada en realidad. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué entiende usted por ese pasaje? Entonces, mira lo interesante que es tener en cuenta en qué pensamiento usted está leyendo. Cuando usted está en el Antiguo Testamento, usted automáticamente tiene que pensar que está leyendo una mente que es concreta. Va a usar la creación para transmitir una idea, ¿cierto? Mientras que cuando está en el Nuevo Testamento, usted va a partir de ideas abstractas. Entonces, muy posiblemente los traductores van a agarrar las ideas abstractas del griego y las van a tratar de colocar en concreta para que usted la pueda entender. Y por otro lado, van a agarrar el hebreo, que es concreto, y lo van a colocar en una idea más abstracta, que es la manera como usted entiende, que usted sí puede entender, ¿cierto? Ahora, si yo les leo la frase, por ejemplo, eh, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes, póngala usted en una idea concreta de este siglo. ¿Cómo lo comunicaría con una idea concreta de este siglo? O de ustedes, los jóvenes, de su propio argot, ¿cómo lo colocarían? ¿Cómo lo dirían? En algo que puedan percibir los cinco sentidos. No, no me hice entender, no. Como, estoy buscando como una jerga popular para decirle eso. ¿Sí? ¿Cuál era O la algo, frase? la frase dice así, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Que más vale pájaro en mano que 100 volando. Ah, otras. Sí, sí, Bueno, sí. de hecho, hay dichos aquí para hablar de esa idea. Hay una canción que dice, te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú. O sea, no, o sea, esa vieja le fue mal, ¿sí? Eso, sí, Se quedará nada que ver. esperando. ¿Cómo? Se quedará esperando ¿Qué porque quieres el hacer? aire se lo va a llevar. ¿Sí? Nada que hacer ahí. Pero ¿cómo pondría esa idea? Vuelvo y otra vez. Piénselo. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. ¿Cómo lo pondrías en una idioma, en una jerga de algo que usted puede ver para que lo pueda recordar? No sé, tal No, vez trabajaría con el dinero, como es mejor el dinero que tienes que el que con el que te puedes endeudar, algo así. Bueno, del afán solo que al cansancio. Otras. ¿cómo? Es que del afán solo que al cansancio. Es que yo también lo tomé como, pues a veces nos, no sé, pues yo pensaba era el de lo de los pájaros, porque pues al final cada uno como que se pone a pensar más bien en lo que uno podría conseguir en vez de lo que uno tiene ahí. O Sí, sea, uno tiene el pájaro en la mano y siguen volando, pero es que no sabría cuál otro más. ese está bien. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Es otra forma de explicarlo concretamente. Mejor mal conocido que mal por conocer. Otro dicho que estaría presos. Sí, Ahí sí como dicen, se quedó sin el pan y sin el queso. sí, se quedó sin el pan y sin el queso.
Así que, tengo que terminar, pero así que la Biblia se mueve en esos dos contextos. Dios en su divina providencia, en su divina sabiduría, él sabía que en los griegos tenían más campo filosófico, lógica y todo eso. Así que lo que yo creo que Dios hizo es que colocó las figuras en el Antiguo Testamento y luego las usó en el Nuevo. Y por eso usted puede entender la sustitución con todo el proceso legal que Dios hizo en la cruz, de ponerse en la cruz con Isaac, Abraham y Isaac. Él creó la figura y luego la usó en el Nuevo Testamento. De la misma manera, cuando te acercas a la Biblia, lo emocionante y lo interesante de la Biblia es que usted lo ponga, que haga esa dinámica de ponerlo en concreto, luego ponerlo en abstracto, sacarlo abstracto, ponerlo en concreto, y esa dinámica le ayuda a entender un poquito cuál es la idea que Dios está comunicando. Hace muchos años, esa misma frase que está en Eclesiastés, yo creé una frase que dice algo que ya se me olvidó. Disfruta lo que tienes en lugar de perder el tiempo y mente en lo que no tienes. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo en la mente con lo que ni siquiera tenemos, no conseguimos, y se nos olvida lo que está al frente. Por eso dice, es mejor vista de ojo, o sea, lo que tus ojos pueden ver, que deseo que pasa. Sí, es la forma concreta que lo pusieron los hebreos. Entonces, tenga en mente que la Biblia está escrita en dos grandes pensamientos. El pensamiento concreto, que son los hebreos, que utilizaron los 5 sentidos para comunicar las ideas, y el pensamiento abstracto, que es el pensamiento griego que utilizó la mente para transmitir las ideas también. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos este semestre. Esta semana termina la edificación y descansamos 2 meses y volvemos a empezar. ¿Listo? Allá tendremos otro proyecto de memorización. Ya les tendré otro proyecto de memorización de aquí a 2 meses. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. No, nada, que muchas gracias por tu tiempo, por tu Sí, disposición para enseñarnos. Gracias. las Que, mejores enseñanzas. que Dios les bendiga, que el Señor les ayude y bueno, feliz vacaciones. Las disfruten. Sí, tenemos que aprovechar a nuestro pastor. Pues, A ver lo que tenemos. Amén, hermano. Uy, está aprendiendo, Víctor. Suban en la nota. Sí, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa parla? Fortaleza. ¿Ah? ¿Qué tal ese pillo? ¿Ah? No, sí, uno no ve. Ok, ok. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Sí, nos señor. vemos el domingo. Listo. Bye bye. Ahí. Chao. Bendiciones. Chao. Chao.